Serie Del peso de la culpa a la libertad. Día 6. El perdón de Dios, la libertad de los hijos amados. ¿Cuál es el anhelo más profundo del corazón? Allí en lo más íntimo, todos anhelamos ser perdonados. Los seres humanos no solo buscamos librarnos del castigo, sino reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Sin embargo, la culpa puede convertirse en esa prisión donde parece que nunca es suficiente lo que hacemos. El consejero cristiano Gary Collins recuerda que la solución definitiva a la culpa no está en negar la falta, ni en justificarnos, sino en recibir y apropiarnos del perdón que Cristo ya nos ofreció. Esto es lo que da la verdadera libertad, saber que por la gracia de Dios somos aceptados. El perdón debe ser un regalo divino. La Escritura nos enseña con claridad: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Aquí no dice que Dios quizá, tal vez, a lo mejor perdone, sino que Él es fiel. El perdón no es un sentimiento cambiante de Dios, es una decisión basada en la obra de Cristo. Pedro lo expresa de la siguiente manera: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. El perdón no depende de nuestros méritos, sino del sacrificio perfecto de Cristo. Hay una diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. Pablo en 2 Corintios 7:10 hace esa distinción entre la tristeza que es según el mundo y la tristeza según Dios. La primera produce muerte. Es la culpa tóxica que condena y encadena. La segunda, que es la tristeza según Dios, produce vida, nos lleva al arrepentimiento y va acompañado de esperanza y de restauración. Bruce Narramore y Bill Counts afirman que esta tristeza constructiva es la clave para comprender el perdón. Mientras la culpa psicológica nos centra en nuestros fracasos, la tristeza según Dios nos centra en la posibilidad de cambio y en el amor que restaura. Hay un perdón y libertad interior. Muchos creen en la teoría del perdón, pero siguen viviendo como esclavos de la autocondenación. El psiquiatra Quentin Heider explicaba que cuando la culpa no se resuelve, genera ansiedad, depresión y aislamiento. El perdón de Dios es la medicina que rompe ese ciclo y devuelve la paz al corazón. Jesús lo ilustró en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, del 11 al 32. El joven regresó arrepentido, con esa expectativa de ser tratado como un siervo, pero el padre corrió, lo abrazó y lo restauró con dignidad, con un vestido, un anillo y unas sandalias. Así es el perdón de Dios. No solo limpia el pecado, devuelve identidad y libertad. ¿Cómo podemos vivir el perdón en lo cotidiano? Hay que recibir el perdón de Dios. Este no es un evento aislado, sino un estilo de vida que implica: 1. Confesar con sinceridad. No negar ni justificar, sino hablar con transparencia delante de Dios. 2. Aceptar la gracia. Creer que lo que hizo Cristo es suficiente, aunque nuestras emociones digan lo contrario. 3. Renovar la mente. Reemplazar pensamientos de condenación por promesas de la Escritura. Romanos 12:2. Y por último, extender perdón a otros. Así como fuimos perdonados, estamos llamados a perdonar. Efesios 4:32. Puedo darte algunos ejemplos de libertad por el perdón. El de la mujer que cargaba por años la culpa de un aborto y al recibir el perdón de Dios, descubre que puede hablar de ello con paz. 2. El hombre que vivió atado al resentimiento hacia su propio padre, hasta que comprendió que el perdón recibido lo capacitaba para perdonar. Y 3. Un joven que, tras caer en repetidos pecados, entendió que no era un caso perdido, sino un hijo amado restaurado por la gracia. Todas estas historias nos confirman que el perdón de Dios no es teoría, sino experiencia transformadora. ¿Cuál es la promesa final de libertad? El apóstol Juan nos lo dice en 1 de Juan 3:20. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y el apóstol Pablo proclama: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El perdón no borra el pasado, pero nos libera de vivir encadenados a Él. Nos recuerda que en Cristo somos hijos amados, libres y con un futuro de esperanza. Quiero concluir diciéndote que el camino que iniciamos hablando de la culpa como sombra termina hoy con la certeza de que el perdón de Dios es más fuerte que cualquier condenación. La culpa puede hundirnos, pero la gracia nos levanta. Como el hijo pródigo, podemos volver a casa y descubrir que el Padre nos recibe con amor y nos devuelve la libertad.
Padre, gracias por el perdón que nos has dado en Cristo. Ayúdanos a vivir sin cadenas. Recuérdanos que no hay condenación para tus hijos, que tu gracia nos sostiene y que nos guía a entender ese perdón a quienes le rodeamos. Amén.